Daniel capítulo 12, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ese es el final, así es como se está terminando el libro de Daniel. Después de varias revelaciones que tuvo Daniel a través de sueños, a través de visiones, a través de experiencias, él dice, no entendí. Y Dios le dice que estas cosas están reservadas, están selladas, están cerradas hasta el tiempo del fin. Pero que si hay algo que se tiene que entender, es que los impíos van a continuar siendo impíos. Y los limpios serán emblanquecidos y purificados. Ahora, entre estas historias de Daniel, aprendemos muchas cosas. Pero deje usted a un lado el aprender sobre el futuro o el pasado. Lo que verdaderamente aprendemos en el libro de Daniel es que aprendemos más de Dios. Aprendemos en su conocimiento infinito, su poder infinito, en su autoridad. Aprendemos tantas cosas de Dios, incluso su paciencia, su generosidad, su amor con nosotros en estas historias que se ven en Daniel. Y eso, el aprender eso de Dios nos genera o nos debe generar esperanza, paz, tranquilidad. Nos debe de bajar la presión un poquito del corazón. O sea, nos debe de dar la habilidad de tener una vida un poco más relax cuando nosotros leemos la palabra de Dios. En lugar de estarnos estresando, preocupando, molestando, mortificando, en ansiedad, en tristeza, en depresión, en agonía, como muchas personas hoy están, porque no saben qué va a pasar y quieren saber qué va a pasar. Y el cristiano tampoco sabe qué va a pasar, pero sabe que Dios sí sabe lo que va a pasar, y eso es lo que le da paz. Amén. Entonces, brothers, ¿cuáles son las historias? En capítulo 2 de Daniel, si usted recordará, la semana pasada hablamos un poco, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es donde está prisionero Daniel y sus amigos, tiene un sueño. Y ese sueño que tiene el rey Nabucodonosor es una gran imagen. Y esta gran imagen estaba formada de diferentes materiales. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata. ¿Qué más? El muslo de bronce, las piernas de hierro. Sí, barro y hierro es el último ingrediente. Los piecitos, los deditos de los pies. Una mezcla de barro y hierro. Entonces, cuando leemos así a simple vista y comparamos los acontecimientos en aquel tiempo que vivió Daniel, siglos antes de Jesucristo, entonces los ponemos a un lado del libro de historia secular, de la historia humana de esos tiempos. Es muy fácil llegar a concluir que esa profecía estaba hablando de Babilonia, de Persia, ¿de quién más? Grecia, de Roma, y luego las divisiones y alianzas que se hicieron en esos tiempos. Y luego la profecía habla de una piedra que no es cortada con mano, pero que va derechito a los pies y los hace pedazos, los desmenuza. Y esa piedra crece, se hace un monte que abarca toda la tierra.
Entonces la conclusión que llegamos muy rápida es que es Jesucristo. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. En otra manera diríamos, es el juicio que hace Dios sobre las naciones y acaba gobernando Jesucristo. Así diríamos un poquito más entendible, ¿no? Pero después avanzamos a la próxima visión, al sueño próximo que tiene Daniel, y es en el capítulo 7 de Daniel. Y en el capítulo 7, Daniel sueña a 4 bestias. 4 bestias, 4 animalotes, brothers. El primero es un león con alas de águila. Y el león se le da corazón de hombre, tiene corazón de hombre. La segunda bestia es un oso, con unos dientesotes y en su boca trae 3 costillas porque anda haciendo garras y devora a mucha gente ese oso. Y la tercera bestia es un leopardo que tiene 4 alas y 4 cabezas y se le ha dado dominio. Ese es el sueño que tiene Daniel en el capítulo 7. A ver, ¿el primero qué era? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? No dice qué animal es. Nomás dice que es una bestia espantosa y terrible. Entonces eso permite, da chance a la imaginación y la gente lo dibuja como puede, ¿verdad? Pero esta es bestia que es espantosa y terrible, dice también la palabra de Dios que es muy fuerte y tiene dientes de hierro. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 quién tenía el hierro? Bueno, no se acuerda usted. Pero con esos dientesotes de hierro devoraba y desmenuzaba. Ahora, cuando usted lee esa profecía y lee en el versículo 17 del capítulo 7, que dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces es fácil asumir, como en el capítulo 2 también dijo Dios que eran 4 naciones, 4 reinos, pues fácil compararlo con los mismos 4 piezas que hubo en la gran imagen del capítulo 2. Entonces terminamos diciendo que Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Otra vez los 4. Aunque hoy la mayoría de los eruditos, de los estudiosos, ven las promesas, estas que ya hemos mencionado, como promesas ya cumplidas. Hay otras personas que ven en estas imágenes a naciones modernas, acontecimientos que aún están por pasar. Y entonces no hay el tiempo para desmenuzar esto lentamente, pero ven en estas imágenes, en estas bestias, incluso en la gran imagen, ven a Inglaterra, a Rusia, a Estados Unidos, y con la cuarta siempre hay un poquito de debate. Algunos pues dicen que es la alianza de el califate, el Islam. ¿Qué dijeron ustedes que era? Se vale. Pues oiga, que si vamos a adivinar, se vale, ¿no? Se vale. Y ahora, lógicamente que estas personas, la mayoría del por qué es por el animal nacional, ¿no? Casi siempre se basan. Aunque con Estados Unidos, pues medio le fallan un poquito, porque ¿cuál es el animal de aquí? Algo así, ¿no? ¿Sí o no? Pero, pues de Rusia tiene el oso, Inglaterra tiene el león, y cositas así. Pero hoy no nos podemos sumergir en ese tipo de estudio, brother. La verdad está muy bueno, pero eso se deja más para un estudio con café y pan. Y aquí pues no, se ve todos los colores menos el café. Pero resulta que la cuarta bestia, que era horrible, era malísima, tiene 10 cuernos. ¿Cuántos son 10? 10 cuernos. Igual nos recuerda a los 10 deditos de la imagen del capítulo 2, ¿se acuerda? ¿Se fijan las comparaciones?
En el capítulo 2 vimos que la gran imagen tenía los pies y con los dedos. Era una mezcla de barro y hierro. Y esta imagen, el cuarta bestia, tiene 10 cuernos, ¿ok? Y hasta ahí se ve muy parecido del capítulo 7 al capítulo 2. Pero ahora Dios, con esta revelación, nos va a dar nuevos detalles. Se va a poner más bueno porque nos va a dejar saber un poquito más. Y dice la palabra de Dios que de uno de los cuernos, de repente salía un cuerno pequeño, un cuernito, de entre los 10 salía un cuernito pequeñito que tumbaba a los otros, a 3, derrumbaba 3 cuernos. Y ese cuernito tenía ojos de hombre y tenía boca y hablaba grandes cosas. Mire, vamos a leer tantito porque va a decir, oh, este pastor ni leyó, nomás platicó. Vamos al capítulo 7, versículo 23. Y dice así, de Daniel, lógicamente: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Otra vez, lo que estoy intentando hacer hoy es darle a conocer lo más básico que ya está escrito, sin buscar mucho, lógicamente poniéndole un tantito recalque aquí y allá, para que se le quede grabado algo. Porque nos está hablando de reyes, de reinos, uno viene tras de otro y características, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del oso, hay características que vemos en el oso. Cuando habla de leopardo, hay características que podemos ver. Ahora en los cuernos y en el cuerno chiquito que se hace grandote y tiene ojos y tiene boca. Eso está describiendo cosas del reino. Cosas del reino. Y nosotros, entre todo esto, vemos al final de esto que acabo de leer, que da un tiempo y dice, serán entregados en su mano, está devorando a todo mundo, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y entonces cuando vemos eso, hacemos tantita de matemática los cristianos, decimos tiempos, pues 1. Tiempo, 1 digo. Tiempos ya son varios, mínimo 2. Y medio tiempo, pues medio tiempo. Y al leer el resto de Daniel y Apocalipsis, concluimos que está hablando de 3 años y medio. Y ya veremos más adelante, grábeselo, ¿no? Pero no se termina ahí. Después de que sucede esto, aparece un anciano de días. Es lo que ve Daniel. Vamos a leerlo, porque eso sí, se me hace que la semana que viene, o la que viene, regresamos a esta parte. El versículo 9 dice, del capítulo 7, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y nomás cómo describe la gloria de Dios. Y luego dice, millares de millares. Lo que está diciendo es millones de millones. Que esa palabra no existe en el hebreo ni en el arameo, por si usted no sabe, ¿no? Pero millones de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Ahora al anciano ya le llamó juez. Dice, y los libros fueron abiertos. Y yo sé que cuando leemos esto, bro, yo soy muy tentado a ir a Apocalipsis y en algunas ocasiones a regresarme a Jeremías. Pero
estoy haciendo un esfuerzo máximo para quedarnos con Daniel, para poder más o menos agarrar la noción de lo que está pasando aquí. Así que por favor téngame paciencia. Nos estaba acá describiendo lo que nosotros consideramos que es Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el mero mero. Pero la visión continúa y ahora va a haber uno como hijo de hombre que se le va a entregar el reino y el reino será para siempre. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es la misma roca que nos habló en el capítulo 2, que destruyó a la imagen y se hizo un gran monte y cubrió toda la tierra. Entonces estamos agarrando, wow, la visión como que sí se acopla cada vez más. O sea, hablamos anteriormente en este capítulo del león, del oso, del leopardo, de la bestia. En este capítulo, en esta visión, vimos 10 cuernos y luego salía un pequeño cuerno y luego entra a escena el anciano de días y luego uno como hijo de hombre. Y su reino, ¿para cuánto tiempo dura? Para siempre. Y ya, pues vámonos, bro, ya le dije todo. Ya para este momento ya estamos viviendo delante del Señor. Pero Dios es tan asombroso que nos da más detalles. Más detalles. Vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 nos da otra visión. Le da Dios a Daniel otra visión. Pero ahora se enfoca en... ¿Se acuerdan la gran imagen que era 4 metales? Se enfocan los 2 metales del medio. O las 4 bestias, se enfocan las 2 bestias del medio. En el capítulo 8 dice la palabra de Dios que ve Daniel a un carnero, así dice Reina Valera, y otras versiones, la mayoría dice carnero. Este carnero tenía 2 cuernos. ¿Okay? Ya nos dio más detallitos del pecho que era de plata. O del oso. Tenía 2 cuernos. Y el capítulo 8, versículo 20 nos dice de quién se está hablando en este carnero. Dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. O sea, no hay ni que batallar. Le dije que era Persia y usted no me creía. No hay ni que batallar. Muchas veces en la palabra de Dios se lo pone bien fácil. ¿Y por qué tenía 2 cuernos? Bueno, es Media y Persia. ¿Sí entendió? 2 reinos que se aliaron. Pero en la imagen, en la historia, en el drama que se nos está contando, aparece un macho cabrío que yo le llamo chivo. Un chivo. Y este chivo, pues, ¿a quién será? Pues, ¿se acuerda del muslo de bronce de la primera imagen del capítulo 2? O del capítulo 7, el leopardo que tenía, ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Bueno, este macho cabrío tenía un cuernote entre sus ojos. Un cuernote, dice. Mire, vamos a leer el versículo 21. ¿Quién es este macho cabrío? Del capítulo, ¿cuál capítulo? 8. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cómo se llama ese rey primero? Eso, Alejandro el Magno.
Usted sabrá ese hombre, qué hombre. ¿Sabía usted que Alejandro el Magno nunca perdió una batalla? Ese hombre jamás perdió una batalla. Ese macedonio entró conquistando y conquistó y conquistó hasta la India, hasta allá llegó conquistando. Pero murió y todavía ahorita intentan averiguar por qué murió. Algunos dicen que envenenado y cosas así, ¿verdad? Pero de repente murió cuando estaba en su apogeo. Murió porque no era eterno. Exactamente, ¿no? Bueno, resulta que este chivo, el macho cabrío, dice la Biblia aquí en el capítulo 8, que corrió con todo lo que tenía contra el carnero y lo hirió. Le ganó. O sea, Grecia derrumba a Persia. ¿Está en la historia eso? Sí, está en la historia. Pero ahora viene la información nueva. ¿Se acuerda de las 4 cabezas del leopardo? ¿Ah? ¿Sí se acuerda? Y no nos dijo por qué tenía 4 cabezas el leopardo. Pero aquí, en esta historia del capítulo 8, en esta visión, dice que el gran cuerno de repente fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. De un cuerno salieron 4 cuernos, 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Qué pasó cuando murió Alejandro? Se dividió el reino en 4 con sus generales, ¿verdad? Entonces, brothers, de esos 4, la historia todavía nos sigue contando más. Dios ya está desmenuzándonos un poquito más de lo que no dijo en el 2 ni en el 7, ahora lo está diciendo en el 8. Y dice el 23, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. De ahí sale un otro cuerno pequeño que creció mucho. Está hablando de otro rey que salió de uno de esos. Y dice, es otro rey altivo. El versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El versículo 11 dice de este cuerno, dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, pues usted sabrá que de uno de esos 4 que reemplazaron a Alejandro, vino un rey, un tramposo, que heredó el reino. Todavía debaten cómo fue que quedó con el reino. Este hombre se llamaba Antíoco IV Epifanes. Antíoco Epifanes, de donde vienen las ciudades de Antioquía. Antioquía. Eso sucedió como en el año 167, cuando empieza, antes de Jesucristo, cuando empieza con unas prácticas horribles contra los judíos, les prohíbe hacer lo que los judíos hacían. Y no nomás eso, este Epifanes hace cosas horribles en el templo, sacrifica un cerdo, desparrama la sangre del cerdo por todos lados, hace la adoración de Zeus ahí mismo en el templo de Jerusalén. Y está forzosamente intentando meterle la cultura helenista o griega a los judíos y la religión griega a los judíos, helenista. Y algunos judíos sí ceden, algunos traicioneros sí ceden, ¿no? Sí, y él se apoya de ellos, ¿no? Pero lo hacía este hombre porque él mismo se consideraba Dios, como muchos reyes, ¿no? Y presidentes, de repente se creen muy. Porque en sí, el nombre Antíoco, pues lo agarró de su hermano y de su papá, pero Epifanes, de Epifanía, no es un nombre de hombre, eso significa manifestación de Dios. Él mismo decía, yo soy una manifestación de Dios.
Y eso de ver que los judíos le ofrecían sacrificio en la mañana y en la tarde a Dios, a sacrificio quemado, ofrenda quemada, y no a él, eso le calaba, le ardía, le dolía. El caso, bro, es de que se pone fea la cosa para el pueblo de Israel con este hombre. Ahora, la mayoría de nosotros así lo interpretamos. Así, estas citas del pequeñito cuerno fue Antíoco de Epifanes. Pero hay otros brothers, hay otras personas que dicen, no, ese cuernito que creció mucho y hizo maldad con los judíos e hizo maldad en el templo, ese fue Tito, el general Tito, en el año 70 después de Jesucristo. Porque él fue el que destruyó el templo una vez que lo volvieron a construir. Y el ejército romano hizo garras el templo en el año 70 después de Jesucristo. Hay otras personas que al leer este texto, la explicación que le dan es que es el anticristo que va a venir, que está por venir todavía. Y como el templo va a volverse a levantar en Jerusalén, va a hacer cosas horribles en el templo. La verdad que así de difícil es la profecía, brothers. Porque cuando usted empieza a ver todas estas profecías y empieza a acomodar fechas, y aquí nos da muchos números, muchas encajan. Si usted cree que fue Epifanes, encajan, pero no encajan todas las fechas. Encaja el 99% de las fechas. Y si usted dijo que fue Tito, encajan muchas de las fechas, pero no encajan todas. Y es que la profecía que Dios nos da, la profecía verdadera, siempre viene, antes de que se cumpla, vienen con imágenes, con sombras de lo que verdaderamente es, de lo que verdaderamente va a pasar. Déjenme doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿quién es el hijo de la promesa? Los estoy agarrando en cobra, ¿verdad? Isaac fue el hijo de la promesa, pero luego después el hijo de la promesa fue David. Y luego después, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que el verdadero hijo de la promesa era Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se cumplió la profecía? Es que las primeras veces es una imagen de lo que va a pasar. Eso es lo que habla mucho la Biblia. Nos está advirtiendo, nos está avisando. Aparte que la historia humana siempre se está dando vueltas, siempre se está repitiendo. Los reyes, por lo general, los gobernadores, los senadores, toda aquella persona, el ser humano, por lo general, que agarra poder y no tiene a Dios en su corazón, se vuelve altivo, arrogante y quiere más poder. No se conforma con lo que tiene. Y quiere levantarse, levantar su nombre hasta convertirse en una deidad. Entonces, como usted lo vea, se da cuenta que los tres tienen la razón. Hay cosas de la profecía que se cumplieron con Epifanes. Hay cosas de la profecía que se cumplieron con los romanos. Y hay cosas que todavía estamos esperando que se cumplan. Resulta que esa es la pregunta que hace David. Y un ser de los seres celestiales que estaban también la hace. Y dice así que estaban uno de un lado del río y otro del otro lado del río. Y le dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Le pregunta un ángel a otro, ¿hasta cuándo durará? ¿Cuándo se va a acabar? Dice, ¿y hasta cuándo durará la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el otro ángel responde y dice, en el versículo 14, ¿de qué capítulo? 8. Le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y entonces ahí están mis brothers los matemáticos, ¿no? Bueno, eso pasó, entonces sucedió y empiezan a hacerle cuentas y algunos se dan cuenta que, uy, esto sí encaja con Epifanes cuando por fin entra el asunto de los macabeos y queda limpiado y limpian el templo y todo eso. Porque 2300 viene siendo como 6 años y cachito, ¿no?
más o menos el tiempo que sucedió todo esto. Pero el versículo 15 del capítulo 8 le vuelve a decir a Daniel eso. Dice así, dice Daniel, yo consideraba la visión y procuraba comprenderla. O sea, no la comprendía. Pero luego le dijeron en el versículo 17, Daniel, la visión es para el tiempo del fin. Eso es lo que yo veo en muchos brothers. ¿Sabe cuántas versiones hay sobre estas profecías que le estoy diciendo dentro del cristianismo? Hay muchas. ¿Y sabe desde cuándo? Desde hace mucho. Y cada brother, cada hermano que lo lee llega a sus conclusiones y luego está seguro de que eso es. Pero también el de un lado está seguro que eso es, aunque contradiga lo que el otro dice. Aquí no te está diciendo averigua, agarra tu calendario y tu calculadora. Aquí te está diciendo Dios está en control. Lo que pasa es porque Dios lo planeó. Así de sencillo. Y es asombroso porque el día de hoy, para esta fecha, hemos tenido una cantidad enorme de religiosos que le han puesto fecha a los asuntos que profetiza la Biblia. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? ¿Cuándo es la segunda venida? ¿Cuándo es el arrebatamiento? Le ponen fecha a cada cosa y hasta ahorita ninguno le ha atinado. Es más, yo creo que yo soy el único que le ha atinado. Yo siempre les digo, todavía no va a venir. Y no me he equivocado, pero me puedo equivocar en cualquier momento y si usted me hizo caso, ya la regó. Vayamos ahora al capítulo 9. Capítulo 9. En el capítulo 9, bro, después es la oración de Daniel. Daniel está orando, pues ya con estas visiones que ha recibido, ¿quién no va a estar orando? Y está arrepentidote Daniel y está pidiendo perdón y está confesando los pecados del pueblo y está llorando. Y luego se pone a leer las escrituras de Jeremías, consulta lo que Jeremías profetizó y se da cuenta que Jeremías dijo que 70 semanas estaban determinadas. Bueno, Dios le dijo a Jeremías, 70 semanas, ¿cuántos? 70 años, 70 años está, o sea, no hombre, entonces Daniel dijo 70 años ya mero se cumple, ya mero salimos de aquí, ya se armó la machaca, ahora sí se puso bueno esto, porque se va a acabar todo esto. Pero cuando Daniel está pensando eso, Dios le da otra revelación de lo que ya le había dado, le da más detalles en el capítulo 9 y le dice Dios, versículo 24, capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, no sobre los gentiles. Ponga atención a esto. ¿Sobre quién? ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Israel? Perdón, de Daniel yo solo me... ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién entonces? Jerusalén. No es sobre Santa Fe, bros. No es sobre Albuquerque, es sobre Jerusalén. ¿Y para qué? 70 semanas, ¿para qué? Porque Daniel estaba orando que ya se acabara este dolor, que Dios los perdonara. Pero le dice Dios, son 70 semanas. Bueno, le había dicho Dios a Jeremías 70 semanas, 70 años. Ahora Dios le dijo, no, ¿cuál? Son 70 veces 7, que vienen siendo, ¿cuántos años? 490 años, que son las 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo. Ahora le dice Dios, no, son 490 años. Ay, imagínese Daniel. No eran 70, no, son 70 semanas, versículo 24. ¿Para qué? Dice, para terminar con la transgresión. Para eso. Para ponerle fin al pecado. Para expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable.
para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Ahora la pregunta lógica es, ya se terminó la transgresión, ya se acabó el pecado, ya se expió la iniquidad, ya hay justicia perdurable. Y a nosotros preguntarnos decimos, no, todavía no hay. ¿Ya se ungió al santo de los santos? Todavía no. O sea, ni aquí en Santa Fe, ni allá en Jerusalén. Todavía no sucede. El versículo 25 le explica un poquito más y le dice, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 igual a 69. Y aquí es donde todos nos empezamos a confundir y aburrir. Y ya me confundí porque dice que 7 semanas, 70 semanas, 2 semanas, 72, 69. Ya estoy bien confundido. La verdad es que sí, es profecía y la profecía agarra mucha... Acuérdese, jaguares, osos, gran bestia, dientes, cuernos. ¿Qué se le agarra mucho a qué? ¿Es literal todo eso? ¿Es figurativo exactamente? Es figurativo. O sea, nos está dando... Está tomando prestadas imágenes para escribir algo más grande. Entonces, cuando habla 70 semanas, está hablando de 490 años. Cuando está hablando... ¿Y por qué? Pues porque cada semana, ¿cuántos años vienen siendo? Cada semana son 7 años. Y está diciendo 70 semanas, no 70 años. Entonces, si cada semana son 7 años y son 70 semanas, es 70 por 7, 490. Y luego dice, aquí la palabra de Dios, las primeras 7 semanas, algo pasa. Es cuando se restaura Jerusalén. Y las próximas 62 semanas, algo pasa. Y dice, en total pues son 69 semanas. ¿Y qué va a suceder en eso? Desde que sale la orden, porque aquí estaba Daniel, estaba prisionero, estaba exiliado, no podían regresar a Jerusalén, pues cuando se da la orden que pueden regresar a restaurar los muros de Jerusalén, no el templo, porque la orden de restaurar los muros la dio Artajerjes. ¿Cómo se dice? Artajerjes. Ay, me cansan esos nombres. Y la orden para restaurar el templo la dio Ciro. Ciro dio la orden en el año 538, pero Artajerjes dio la orden para restaurar Jerusalén en el año 445 a.C. Y cuando usted lee, ok, estamos hablando de 483 años porque son 69 semanas, 69 por 7 igual a 483 años. Está diciendo desde cuando se da la orden a cuando viene el Mesías, tienen que pasar 483 años. Y usted dice, ok, cuando se dio la orden de Artajerjes, fue en el año 445 a.C. 445 antes de Cristo. Dijo usted, ay, ahí me faltan porque son 483. Pero Jesucristo no comenzó su ministerio hasta que tenía... ¡Ting! Y dicen, ¡oh, ya lo descubrí! Lo había profetizado Daniel desde antes de que viniera Jesucristo, siglos y siglos. Sí, es cierto. Sí, y se emociona uno. Sí, qué chidote, es cierto. 69 semanas que la multiplicas por 7 son exactamente los años de cuando se dio la orden para restaurar las murallas de Jerusalén a cuando Jesucristo comenzó su ministerio. Son exactamente 69 semanas y se emociona uno todo. Dice, qué excelente es Dios, qué maravilloso es Dios, cómo pudo predecir lo que iba a pasar. Pero luego entramos en problemas porque el versículo 26 dice, bueno, todavía aquí nos asombramos más en el versículo 26 que dice, después de las 62 semanas, acuérdense, 62 más las 7 primeras son 69, vienen siendo 483 años. Después de esas semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Cuando se acaban las semanas, ¿se le quita la vida a quién? Al Mesías.
a Jesús. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El problema que tenemos es que aquí ya se paró el reloj. Aquí, si se fija, dice nomás al fin de las 69 semanas o después de las 62 semanas, se le quita la vida y luego dice acontecimientos que vienen en ese instante, pero no dice luego comienza la última semana. Dice, se le quita la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué sucedió 70 años después de que había nacido Jesucristo? ¿Qué sucedió 40 años después de que fue asesinado Jesucristo? Jerusalén. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y acuérdese que cuando Daniel se le dio esta profecía, no existía santuario, no existía ciudad, estaba todo destruido. Y dice, su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí es donde algunos de nosotros decimos, sí, pues eso sucedió en el año 70 después de Jesucristo. Pero continúa, porque dice, continuarán las devastaciones. Porque en el año 132 viene Adriano, el otro romano, y hace pedazos a los que quedaron. 132 fue una masacre horrible que sucedió en Jerusalén. Fue cuando por fin corrieron, expulsaron a los pocos judíos que quedaban en Jerusalén. Y después de eso es cuando empiezan las batallas, porque los musulmanes empiezan... Bueno, los musulmanes vinieron a existir hasta el año 600, pero todas las naciones empiezan a intentar llenar el hueco que dejó Jerusalén. ¿Sabe qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabe cuántos judíos fueron asesinados? 50 millones, más de 50 millones todos, pero fueron 6 millones de judíos asesinados. Más que en cualquier otra ocasión. Continúan las devastaciones. Continúan las devastaciones. Hace poquito platicaba con alguien, no me acuerdo, con algunos de los estudios que tenemos. Les dije, nomás vean toda la calamidad que han pasado los judíos. Cómo fueron maltratados en España, en Francia, en Inglaterra. Cómo fueron corridos de tantas naciones, de Polonia, donde sea que van, han asesinado judíos. Cómo los exterminaron allá en Medina. Cómo los corrieron de tantas naciones. Siguen las devastaciones para los judíos. Y luego empieza otra vez... Empieza a sonar el reloj en el capítulo 27, versículo 27. Y dice, y por otra semana, se fijó, volvió a tomar el reloj. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí algunos que no son cristianos, son sectas, se llaman cristianos, pero no son. No detienen el reloj. Y para ellos, al leer eso, dicen, no, si hasta Jesucristo fue la 69 semana, pero continúa y Jesucristo regresó en el año 70 después de Jesucristo. Así que el milenio ya pasó. Todo esto ya se cumplió. Pero la palabra de Dios nos habla, Pablo dice del secreto, lo que estaba escondido, que se llama iglesia. Llegó el momento, el tiempo de la iglesia. Pero resulta que 27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí, otra semana, quiere decir que vuelve a correr el reloj, no para los gentiles, para los judíos. Es un problema grande que tenemos hoy entre los brothers, que se les hace difícil ver cuando se les está hablando a Israel y cuando se nos está hablando a nosotros. Y quieren abrazar todo lo que se les dio a Israel como si fueran para nosotros. Confunden y creen que la iglesia es lo mismo que el pueblo de Israel, cuando no son el mismo. El único medio de salvación es Jesucristo, tanto para Israel como para la iglesia. Es el único medio. Nadie llega al cielo sino por Jesucristo. Pero no somos los mismos. No somos los mismos. Hay algunos brothers que en su defensa, cuando he debatido un poquito con ellos sobre eso, que no somos los mismos, han usado este versículo. En la Biblia dice que ya no hay griegos, judío ni griego. Así me dicen, ya no hay judío ni griego, la iglesia son los mismos.
ahí ese mismo versículo también dice que ya no hay hombre ni mujer. ¿Sí me entiende? Ese versículo dice ya no hay esclavo ni libre. Y todavía habían y todavía hay. Lo que está hablando ese versículo no está hablando de la identidad de Israel o de la identidad de la iglesia. Está hablando de que todos venimos a Jesucristo, a la salvación, todos la obtenemos a través de Jesucristo. Sin importar que seas judío, que seas griego, que seas esclavo, que seas libre, que seas hombre o seas mujer. Pero no está hablando de la identidad ni de Israel, ni de la iglesia, ni de los gentiles, ni de nada más. Entonces, es triste que a veces usamos versículos malinterpretados para defender nuestras doctrinas mal aprendidas. Pero Israel tiene su propia identidad y nosotros, la iglesia, tenemos nuestra identidad. Es más, de tal grado que Jesucristo, cuando estaba predicando en Juan, dice: tengo ¿otro qué? Otro rebaño que no es de este. ¿De quién está hablando? En realidad de nosotros, porque le está hablando a los judíos y está hablando de los gentiles. Bueno, continuemos porque el tiempo amerita continuar. El caso es que volvió a comenzar el reloj. Dice: por otra semana confirmará el pacto de muchos. ¿Cuál es esa otra semana? Es la que estamos esperando, brothers. Ahorita llegó un espacio de más de 2000 años que se le llama la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Es tanto así que el tiempo de la tribulación, el tiempo de la tribulación no es para nosotros. Yo batallo mucho y se pueden defender mucho, pero yo batallo mucho para aceptar la idea de que en el tiempo de la tribulación un gentil como usted o como yo nos arrepentamos. Nos arrepientamos. Porque el tiempo de la tribulación es otro jalón de orejas para los judíos. Por eso los que se salvan, es más, los testigos vienen a predicarle a los judíos. Y los que se salvan son judíos. Y son 12,000 de cada tribu que se salvan. En total son 144,000 judíos que se salvan durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, es el asunto. Vamos a acabarlo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de este príncipe. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. De eso está hablando, de la gran tribulación. Es alguien que hace pacto con muchos. ¿De quiénes? De los judíos, que les dice: ándale, mira, construye tu templo, hay paz aquí. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo le dije que comienza el fin? Con paz. Con paz. Aquí está hablando, por otra semana confirma un pacto con los judíos. Hay pacto. Y por 3 años y medio, ¿por qué 3 años y medio? Otra vez apareció, dice: a la mitad de la semana hará cesar. A la mitad de la semana son 3 años y medio. Y es lo que todos los cristianos dicen. Ahí quiebra el pacto, dice: cesa el sacrificio y la ofrenda. Les prohíbe nuevamente a los judíos hacer sacrificios. Les prohíbe hacer ofrendas. Y después, ¿qué dice? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Se descara. Hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahí terminó. Ahí terminó. Brother, ya el capítulo 10, me queda un minuto. El capítulo 10 al capítulo 12 hablan de los reyes del norte. El rey del norte que se pelea con el rey del sur. Y está dándonos detalles otra vez de ese cuernito latoso que se llama Epifanes. Nos da detalles. Y dice, se lo voy a parafrasear. Le voy a leer 2, 3 cositas, ¿no? El versículo 13 del capítulo 11 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder. Ese es Alejandro otra vez, el Magno. Pero dice: su rey será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Otra vez, son los 4 generales que heredan el reino de Alejandro. El versículo 5 dice: el rey del sur, uno de sus príncipes, se hace muy fuerte. Uno de esos 4... Fueron cuatro generales que se quedaron con parte del reino de Alejandro. Uno es Ptolomeo, otro Seleuco, otro Lisimaco y otro Casandro. El único que puedo pronunciar bien es Casandro.
Pero resulta que estos son los 4 generales. De uno de ellos, que se llama Seleuco, es donde viene Epifanes, que arrebata el reino. Antíoco Epifanes. Se lo voy a parafrasear. Resulta así, ¿ok? Que este hombre Epifanes, que es del norte, empieza a pelearse con el reino del sur, con otro que Ptolomeo, ¿no? Empiezan a pelearse, como siempre se pelean los reyes. Pero adivine quién está en medio entre los dos. Jerusalén. Y Epifanes, que como ya dijimos antes, se creía Dios, ¿ok? Se creía gran cosa, controla el reino del norte y lo vuelve a poner en su lugar. Dice, ok, te voy a dejar a ti, rey, para que reines aquí, pero ya eres mío. Pero luego se rebelan otra vez, bien rapidito. Y ahí va Epifanes, y cada vez que pasaba por Jerusalén le ponía una tunda. Y le decía, hey, no se vale adorar, no se vale hacer eso. Y pasa y va a poner en su lugar otra vez al reino del sur. Pero en medio camino se les atraviesan los romanos y le dicen a Antíoco de Epifanes, le dicen, no te metas con el reino del sur porque vas a tener bronca con nosotros. Y Antíoco Epifanes se vio que no podía pelear contra los dos reinos. Ahí era cuando estaba a punto de crecer Roma, Dijo, no hombre, pues no puedo. Y Epifanes, fue tanto así la humillación que le dibujaron un círculo alrededor de él. Y le dijeron, da órdenes para que se regrese tu ejército antes de que salgas de ese círculo. Imagínense acá. El caso es de que se regresa con la colita entre las patas. Se regresa. Y venía ardido. ¿Y por dónde tenía que pasar? Por Jerusalén. Y cuando pasa por Jerusalén, brother, no hombre, hace un despapalle ahí. Ya venía ardido el chavo. Jerusalén, los judíos le caían gordos, como que nomás adorar a un Dios, si somos muchos, ¿cómo no quieren adorar a ningún otro? Y ahí sacrifica cerdo y ahí hace un despapalle total. Y entonces ahí cuando entran a los hijos de un sacerdote que se llaman los macabeos, uno de ellos era el macabeo, pues acaban diciéndole a todos los macabeos y empieza la revuelta a los macabeos que con ayuda divina terminan derrotando a este reino. Esos son lo que sucede del capítulo 10 al capítulo 12. Pero Dios lo predijo mucho antes de que sucediera, brothers. Siglos antes de que sucedieran todos esos detallitos. Ahora llegamos al día de hoy y estamos otra vez estresados. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Uy, mi problema es muy grande. ¿Me estará escuchando Dios? ¿Sabrá quién está de presidente ahorita? Dios sabe todo. Cuando usted lee las escrituras, no es para que se enfoque con una lupa, ay, a ver qué sigue y empieza a echar matemáticas. ¿Sabe que toda la gente que ha hecho matemáticas le ha errado? Lo de las 70 semanas de Daniel, mucha gente le ha hecho matemáticas. Y han dado fechas, en tal año es cuando vuelve Jesucristo. Y no vuelve Jesucristo. Y se regresan con la cola entre las patas algunos. Y algunos otros dicen, no, sí vino, pero nadie lo vio. Así que vino y nos vamos a llamar a dentistas. No hay que decir nombres. Pero resulta que, y de ahí, de ellos, salen otros que los mismos dicen, ya pasó toda esta profecía y ya sucedió, ya vino Jesús y ahorita estamos viviendo el tiempo del milenio, y nos vamos a llamar testigos de Jehová. Y le siguen haciendo cálculos y cada vez se clavan en las profecías y le erran a lo más importante. Dios está en control de todas las cosas. De todas las cosas. No hay por qué estresarnos, no hay por qué agüitarnos. No lo hay. Nomás dejemos nuestras cargas. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesucristo empieza a hablar en Mateo 24 acerca de las cosas que van a pasar, nos está dando otra vez esperanza de que algo bueno viene. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis y se le empieza a revelar a Juan estas cosas que van a pasar, nos está dando esperanza de lo que va a suceder, de que estamos en las manos de nuestro Creador para vivir una vida confiados, no para vivir todos preocupados y estresados que, ¡ay, que la luna roja! No, usted viva relax, viva su vida, pero intentando obedecer a Dios, amando al prójimo, compartiendo la salvación con la demás gente, en lugar de nomás querer encajar o atascar los ojotes.
en cosas que lo distraen de lo que verdaderamente importa, alcanzar almas para Cristo. De eso se trata, de alcanzar almas para Cristo. Vea todas estas religiones y denominaciones que se enfocan en las profecías. Tristemente, la gran mayoría de ellos tienen una vida muy triste, mucho pleito, mucha amargura, mucha enemistad, mucho divorcio, mucho de todo lo malo. Y usted diría, pero ¿por qué si están clavados en la Biblia? Están clavados en la profecía, no en lo que la profecía nos intenta dar, que es paz, esperanza, amor, obediencia.